Buenos días, estamos con Fernando Aramburu en San Sebastián, en el campus de la Universidad de Deusto. Es 28 de octubre de 2011 y vamos a repasar su biografía literaria. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Vamos a ver, empezamos por detalles biográficos. Casi toda tu vida de escritor la has pasado en Alemania. Vamos a decir que cuando llegué a Alemania tomé una serie de decisiones personales sin las cuales yo creo que no habría evolucionado, no habría madurado como pienso que he madurado posteriormente. Es decir, no sé lo que habría ocurrido si yo no me hubiera desplazado a Alemania. Todo lo anterior, que es obra hecha entre los 17 y 18 años y los 20 y pocos, considero que es obra juvenil, es obra previa a todo lo que he hecho posteriormente. En esa fase anterior se concentran importantes aprendizajes, pero no puedo decir que hubiera estado en condiciones de realizar una obra más o menos digna de presentarse en público, aunque publiqué 2 títulos. Que eran libros de poesía. Eran libros de poesía porque era prácticamente lo único que hice hasta cumplidos los 27, 28 años. Hasta entonces la dedicación a la literatura, que era intensa, se llevaba a cabo dentro del género de la poesía. Género que después abandoné tal como convencionalmente se conoce, aunque yo pienso que algunos hilos ocultos he mantenido siempre. En ese periodo, digamos, juvenil, hay un anecdotario muy poblado ligado al Grupo Cloc de Arte y Desarte. El Grupo Cloc lo fundamos entre varios amigos en la primavera del 78. Era un correlato más o menos humorístico del mayo del 68, que nosotros completamos con el mayo del 78. Y era un remedio humorístico del surrealismo. Incluso imitábamos formas de comportamiento. Era una empresa muy extravertida que consideraba que el ejercicio literario no empezaba ni terminaba en el escritorio o en la habitación cerrada, sino que considerábamos que la literatura se podía vivir, se podía trasladar a la calle, se podía hacer presente a los ciudadanos, lo supieran o no esto. Normalmente lo sabía porque predominaba el talante provocador, y yo celebro mucho haber participado en esta broma, que me curó relativamente temprano de algunos defectos como la solemnidad o la falta de humor. Y guardo 2 enseñanzas que no he olvidado nunca hasta ahora. Una es el valor del humor, efectivamente, que no tiene por qué ser una dedicación exclusiva, pero creo que es muy importante. También con respecto a uno mismo. Y lo otro que aprendí fue que rebelarse está muy bien en la vida. Uno entra en nuevos terrenos, uno cuestiona verdades, dogmas, principios de mármol, pero si esta actitud se prolonga en el tiempo, resulta una variedad del conservadurismo, es decir, una forma de acomodo. Uno cesa en realidad en su capacidad de innovar mediante el pensamiento, la reflexión y la acción. Y uno termina asumiendo convenciones, por mucho ruido que haga. Estas 2 enseñanzas las llevo conmigo desde entonces. Siempre que recuerdas Cloc, lo recuerdas como un periodo de diversión. Recuerdo amigos, recuerdo diversión, efectivamente. También había una faceta seria que cultivábamos. Nos autodenominábamos Grupo Cloc de Arte y Desarte.
Lo que es arte más o menos uno lo puede deducir. Hay una tradición artística en Occidente que llega hasta nuestros días y uno más o menos puede situarse, si quiere ser activo en esa materia, dentro de ella. Y por otro lado venía el desarte. Y el desarte no sabíamos exactamente qué era, salvo que no debía ser arte. Y esa parte era muy creativa. Cuestionaba el lenguaje de nuestros mayores, también las formas heredadas. Esto no quiere decir que las destruyéramos, aunque a veces nos propasamos, hay que reconocerlo. A veces cometimos actos bastante injustos. Pero de alguna manera cuestionar todo lo que uno había recibido y lo que había en ese momento era muy productivo. Este principio todavía lo mantengo. La idea de que para un escritor, para un creador en cualquier campo del arte es muy productivo cuestionar y cuestionarse. Es decir, no acomodarse realmente en un estilo, en una forma, en una intuición, en un pensamiento. Y eso también lo aprendí de jovencito. De una manera espontánea, con energía, en fin, acompañado de otros con los que mantenía un debate continuo. Y eso también era muy positivo. Nos criticábamos mutuamente y eso era positivo. También, hablando de Cloc, en más de una ocasión has hecho referencia a todas esas actividades como una especie de asalto a las posiciones literarias, es decir, has representado al grupo como un grupito de jóvenes ambiciosos que querían dar el salto a la posición literaria del momento y que usaban un poco la provocación y la mala leche para llamar la atención y conquistar la repisa del pedestal. Eso es cierto. Y creo que es algo natural, particularmente en los varones. Y lo sigo viendo en las generaciones actuales y tiene una base ingenua, hay que reconocerlo, porque realmente todo esto no va a ninguna parte y pasan los años y realmente queda un poco como acciones que producen una pequeña vergüenza personal, pero es verdad que había energía y esa energía a veces tomaba la forma de la ambición. Entonces, el panorama literario en San Sebastián era modesto, había algunos movimientos, la revista Cantil, dentro de la cual también estuve, pero vamos a decir que era un momento en el que todo el mundo quería cambiar. Ya había muerto Franco, había un deseo colectivo de modernidad, llegaban en masa libros hasta entonces prohibidos y en ese contexto nosotros empezamos a actuar. No teníamos nada de dinero, lo cual también es un gran incentivo, pero por otro lado era una limitación. Entonces, claro, nosotros no podíamos editar una revista impresa, no voy a decir ya una revista lujosa con imágenes, fotografías en color, vamos, esto ni en nuestros más audaces sueños. Entonces nos dimos cuenta de que lo que no se podía hacer realmente se podía fingir. Entonces, claro, nosotros editábamos revistas fotocopiadas, editábamos 50, 60 ejemplares, que además no nos costaba ni un duro, porque los hacía un pariente mío en su empresa, con papel de la empresa, y después la anunciábamos en los periódicos y claro, en lugar de ir ingenuamente con la verdad a los periódicos, pues hinchábamos el acontecimiento afirmando que habíamos editado 800 ejemplares y que probablemente habría que hacer una segunda edición porque se estaban agotando, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, estábamos hinchando un globo que flotaba porque realmente la gente se lo creía. Y había como un despiste ideológico en todas partes. Entonces nos abrían las puertas en todos sitios porque pensaban que efectivamente formábamos parte de las promesas culturales de la ciudad y no recuerdo que nadie, en ningún periódico de una tendencia o de otra, nos diera con las puertas en las narices. Esto, claro, conforma un anecdotario, es decir, yo esto no lo voy a llevar lejos, no pretendo hacer de esto, no sé, una aportación cultural a ningún lado, ¿no? Pero a mí me gustó hacer mis primeras armas literarias en ese contexto. Mientras tanto escribías poesía y llega un momento en que todo ese alboroto... Sí, porque tan coherente no era como trato de aparentar.
Es decir, fuera de casa practicaba la poesía loca, la poesía malsonante, la provocación, etcétera. Pero luego en casa bajaba la persiana y hacía mi poemita o mi soneto como Dios manda, con sus sílabas y sus estrofas. Y eso era el arte, o sea que no es verdad que aquello fuera simplemente un desmadre o un cachondeo total, que en parte sí lo era. Y sobre todo las lecturas eran serias, sabíamos que teníamos unas enormes lagunas y leíamos a los clásicos y los comentábamos después, a veces con gran admiración, afortunadamente. Porque tampoco la misión no consistía en ejercer la estupidez en público, aunque a veces era inevitable y todavía... Lo que quería señalar es que después de ese periodo de mucho alboroto, mucho revuelo, hay un largo silencio, hay un largo periodo en el que no se sabe nada de Aramburu, escritor o poeta, ¿no? Esto es explicable en mi caso. Yo zanjé esa ambición, que reconozco haber tenido con pocos años. Y vamos a decir que, claro, dejé la ciudad, fui a estudiar fuera y de alguna manera viví unos años sin raíces. No me refiero a raíces patrióticas, sino que realmente viví en paisajes nuevos para mí, rodeado de personas desconocidas a las que iba conociendo poco a poco. Y descubrí que había enormes carencias intelectuales por mi parte. Recuerdo en Zaragoza, después de haber publicado 2 libros, que algunos compañeros y una novia que tuve me corregían. Es decir, yo hablaba y escribía un castellano muy contaminado de basquismos, cometía muchos leísmos y otros errores gramaticales de los que yo no era consciente porque formaban parte del habla dentro de la cual yo me había criado. Y entonces se me saltó la alarma. Entonces yo me di cuenta de que no dominaba el instrumento. Si no domino un instrumento, en este caso el idioma, el instrumento se convierte en un obstáculo, en una rémora. Hay que luchar contra él para llegar a lo que se quiera llegar. Vamos a decir, a una obra. Y entonces tomé la decisión de dominar el instrumento, es decir, de cortar, de parar, de dejar de publicar. Una cosa es publicar y otra es escribir. De escribir no he dejado nunca, pero he tirado y he roto mucho y creo que hice bien. Decidí hacer esto y consagrarme de una manera muy intensa al conocimiento del idioma, con la finalidad de que el idioma fuera un compañero para mí y no un obstáculo contra el cual hay que combatir continuamente para poder expresarse con mayor o menor precisión o con mayor o menor densidad estilística. Yo creo que eso fue una gran decisión. Después me fui a vivir a Alemania y entonces me encontré con que vivía en una especie de burbuja lingüística. O sea, no se hablaba mi idioma, por tanto, yo no podía compartir, salvo con mi mujer, nada de lo que yo escribiera. Y todo esto, claro, fomentó ese silencio, aparte del alejamiento de cualquier vida editorial. Yo era un escritor muy desconocido. Y entonces, dentro de esa burbuja, decidí entregarme a un tipo de escritura. Durante muchos años, con bolígrafo, con lapicero, todavía no había ordenadores. El primer ordenador lo compré precisamente para pasar todo ese material escrito a mano a la pantalla y a un formato que se pudiera presentar en cualquier sitio. Y además, de una manera natural, dejé de contar sílabas, de escribir versos. Me da la impresión de que ya había acumulado una cantidad suficiente, entre comillas, de biografía. Tenía un caudal pues considerable de vivencias, como puede tener cualquiera. A los 25, 28 años ya me había casado, ya era padre. Y entonces el poema en sí, ese texto breve, que puede abarcar si quieres 3 páginas, pero no más, me resultaba insuficiente para el ejercicio de la memoria o para el ejercicio del pensamiento, y me pasé a la prosa, dentro todavía de un silencio público.
y todavía aprendiendo mi idioma. Yo me recuerdo leyendo diccionarios, tomando notas de gramáticas, de textos sobre sintaxis. Y pienso, cuando veo un gran pianista, me gusta ver lo que toca sin partitura, o sea, él es uno con su instrumento. Y eso quería yo conseguirlo, no sé si lo he logrado, pero considero que tanto el lenguaje como el tiempo son amigos, son compañeros. Digo el tiempo en el sentido de la paciencia con la que yo abordo los textos. A veces no sale algo, la cosa no arranca bien, el párrafo no se deja solucionar. Entonces le paso la tarea al tiempo, y el tiempo, tarde o temprano, me da alguna solución. Por aclarar los datos biográficos, tú te vas a Alemania, pero por decisiones personales, no tiene nada que ver con... A veces alguien escribe por ahí que yo soy un exiliado, esto es una gran tontería y esto es falso. Eso no es verdad, yo me fui por razones personales. Pues yo conocí a mi mujer actual siendo los dos estudiantes y es alemana y por tanto me tocó Alemania. Si hubiera sido finlandesa, pues estaría yo con la nieve hasta el cuello. Alguna vez le he reprochado cariñosamente que no fuera italiana, de un país un poco más cálido, de alguna isla, con olivos. Esa es la razón, la única razón de mi desplazamiento a Alemania. Lo que pasa es que aquel país me acogió bien. Al principio no tanto, por la desconfianza que ellos sienten frente al extraño que llega, no hay más que ver sus cuentos tradicionales, ¿no? El hombre extraño que entra en el bosque, todo esto lo tienen ellos en sus genes, pero una vez que España ingresó en la Unión Europea, que entonces tenía otro nombre, todo se me facilitó. Y volviendo al asunto del tiempo que mencionabas, tú hoy has trabajado muchos años como profesor de español. ¿Cómo repartías tu tiempo para escribir? ¿Y cómo ha cambiado eso ahora que hace un par de años has dejado de...? Sí. Bueno, la actividad docente fue muy bonita para mí. Tengo muchos recuerdos y estoy muy agradecido por dos razones. La primera, porque me permitió permanecer en Alemania en unas condiciones económicas y sociales pues aceptables. La segunda, porque el colegio es como una ventana a multitud de vidas. Es una ventanita desde donde se ven sucesos humanos. Ahí uno convivía con niños, pero también con padres y madres, con problemas familiares, etc. Entonces eso me enriqueció mucho como persona. Incluso yo estoy convencido de que yo escribo lo que escribo actualmente en parte determinado por mi trabajo en el colegio. Es decir, el trabajo con los demás, con los niños y los adolescentes, yo creo que me humanizó, sí, me permitió ver aspectos de las personas a las que yo no habría accedido si hubiera sido un escritor las 24 horas del día, que solamente tiene contacto con los libros y con un público cuando interviene por ahí y da sus charlas, ¿no? No era fácil compaginar las dos actividades, claro, porque la escuela pues tomaba tiempo y por otro lado el trabajo docente no termina cuando suena el timbre, sino que uno va a casa con sus cuadernos y sus exámenes y tiene que preparar clases, etcétera, ¿no? Y esto ocupa espacio mental. Pero por otro lado, cuando uno realmente quiere alcanzar algo en la vida y lo quiere de verdad, es muy difícil realmente que no llegue a conseguirlo. Me estoy refiriendo a mi primer libro, que me costó 8 años de trabajo, me podría haber costado más, claro, porque no le podía dedicar todo el día. ¿Qué escribías en los ratos libres que te dejaba por las tardes o por las mañanas? O... Bueno, es que además, para aquella época, claro, nacieron mis hijas y vamos, yo soy una persona que se implica también en el trabajo doméstico. Entonces, claro, yo a veces ya era feliz si me levantaba muy temprano, aprovechando que todo el mundo estaba en la cama, y despachaba un párrafo.
ese párrafo, aunque fuera una cantidad de trabajo pequeña, ya me dejaba satisfecho para todo el día. Ya era un objetivo alcanzado, era un horizonte al que yo había llegado, era pequeño. Y esa pequeña cantidad de trabajo se juntaba a la pequeña cantidad del día siguiente y de lo siguiente, y con el tiempo eso daba algo, daba un capítulo, por ejemplo. Y esto me mantenía a mí, vamos a decir, culturalmente activo y vivo. Y eso ya me daba satisfacción. Con los años, claro, uno dispone de más tiempo, los hijos crecen. Finalmente dejé el colegio para consagrarme exclusivamente a la creación literaria. Pero eso es muy reciente, eso es Sí, eso es del 2009. Claro, y esto ha sido posible primero porque la familia está de acuerdo, y segundo, pues porque yo ya soy un escritor que tiene una editorial detrás y cuyos libros pues se difunden de una manera muy razonable. Bueno, es un sueño que yo he albergado durante muchos años y que finalmente la vida me ha concedido. Ha salido un par de veces esa primera obra que escribiste a boli, con lápiz, y que se convirtió finalmente en Fuegos con limón. ¿Cómo fue la experiencia de pasarse a la prosa y cómo fue la experiencia de escribir esa primera novela, sin saber en realidad si algún día podría publicarse o qué resultaría de ello? Esa primera novela la precede un libro de prosas breves que yo escribí con el objeto de despoetizarme, como decía, porque era incapaz de escribir en prosa. El artista y su cadáver. El artista y su cadáver. En cuanto me ponía a escribir, los dedos ya empezaban a contar las sílabas de una manera automática. Se me ponían los pelos que entonces tenía de punta cuando descubría una rima interna, o que había repetido la misma palabra en dos líneas, dos renglones consecutivos. Para librarme de estos hábitos, que pueden llegar a ser bastante esterilizantes, escribí adrede un libro de poesía, e incluso en ocasiones me obligaba a cometer lo que podríamos decir un fallo o un pecado estilístico, que no fuera tampoco excesivo, es decir, una rima melón, camión, allí muy evidente tampoco estamos, pero me apetecía mucho conquistar las modalidades expresivas de la prosa. Y una vez hecho esto, y además decidí que el libro consistiría en lo que yo escribiese desde el principio de un curso escolar hasta el final, que terminó casualmente al día siguiente de la muerte de Borges. Entonces termina con una broma en la que se tiene a Borges en cuenta. Empecé a escribir Fuegos con limón, sin haber escrito en mi vida una novela, sin saber cómo se escribía. Y durante años no fue una novela, era más bien una escritura. Es una manera que yo tenía de acompañarme, de hablar conmigo por escrito. Y transcurridos largos años, aquello dio lugar a un fajo muy grueso de páginas escritas, manuscritas. Y me pareció que introduciendo retoques y sobre todo metiendo las tijeras, aquello podría tomar la forma de una novela. Puesto que estaba poblado, el texto estaba poblado de personajes y había un marco narrativo y se hablaba de un tiempo concreto. Marco narrativo que era mi ciudad natal y tiempo que era aquel durante el cual yo participé en las actividades del Grupo Cloc. Y además aquello conducía a una especie de desenlace, entonces aquello tenía un aspecto de novela. Y le dediqué otros 3 años de bolígrafos, en plural, para darle la forma de novela, sin tener una editorial que me asegurase la publicación. En realidad, la cantidad de páginas yo no la sabía convertir en libro mentalmente. Yo pensaba incluso que aquellas 1000 páginas, que luego quedaban unas 800 o 700, eran pocas. Yo pensaba que realmente un libro de 200 páginas era más en el formato manuscrito. Luego ya salí del error. Y bueno, finalmente me compré el primer ordenador de mi vida, que era muy primitivo, pero nunca me falló.
Tenía un ventilador que hacía ruido, tenía el disco duro debajo, en horizontal, una pantalla muy larga. No lo olvidaré nunca. Y al final el teclado estaba sin las letras, están ya borradas. Pero nunca me falló, nunca. Me lo compré precisamente para pasarlo a disquete entonces. De todos modos, yo mandé la novela ya, el libro convertido en novela, en versión manuscrita a 3 editoriales. ¿En versión manuscrita? Sí, y con un disquete adjunto. Sí, ya me había modernizado. Estoy hablando del año 94. ¿Versión impresa, quieres decir? Sí, la versión impresa, bastante gruesa. Y Tusquets Editores lo aceptó. Y desde entonces yo no me he movido de esa editorial. Y no me conocían para nada. Les entregué un tocho que dio lugar a un librote de 600 y pico páginas de letra minúscula. Y ellos confiaron en mí desde el principio. Hasta el punto de que la jefa de la editorial, Beatriz de Mura, me llamó por teléfono para saber, para comprobar si yo escribía más cosas, querían más cosas. Y me publicaron el libro que, bueno, obtuvo buenas críticas, pero pasó bastante inadvertido. Hoy día algunos afirman por ahí que el libro me dio la fama y tal. Eso es una mentira total. A mí no me gusta mezclar mi trabajo literario con falacias. El libro tardó 12 años sin llegar a la segunda edición. Y muchos hablan de boquilla, sin haberlo leído. Pero ese libro me abrió puertas, es verdad. Básicamente la puerta de la editorial, sí, porque desde entonces, desde la publicación de ese libro, yo escribo con la certeza de que mi trabajo va a ser divulgado, va a ser difundido. Y eso es una sensación muy agradable. Han seguido después otras novelas. La que siguió a Fuegos con Limón, Los ojos vacíos, transcurre en un país imaginario, en Antíbula. Sí. La idea procede de una resistencia que todavía tengo frente al realismo, sobre todo frente al realismo español, contra el que no tengo nada en concreto porque de verdad que ha dado buenos resultados, pero me parece que hace de la narrativa española algo muy monótono. Y además traiciona la idea esencial del Quijote, que es una novela protagonizada por un señor que sale a la realidad, o sea, se va de casa, sale al campo, y todo lo que ve y oye y huele y toca lo literaturiza. Es decir, él ve molinos y considera que son gigantes, y ve un rebaño de ovejas, considera que es un ejército. Es decir, que él añade ficción a lo que tiene delante. Y ese modelo que después ha pasado a otras literaturas europeas, el romanticismo alemán es incomprensible sin esa base que empieza con el Quijote. Eso se abandonó en la literatura española. Entonces nosotros tenemos grandes textos realistas, tenemos Galdós, al que yo venero, o La Regenta, y llega hasta ahora. Ahora mismo abundan las novelas en las que sobre el fondo de la guerra civil, por ejemplo, alguien coloca unas determinadas figuras. Y ese modelo, ese patrón se repite una y otra vez. Llega una generación nueva y lo repite también. Quizá introduciendo otros elementos que tienen que ver con la actualidad. Y entonces, por resistencia a ese modelo, que también practico, por cierto, porque yo no tengo por qué negarme a nada, discurrí inventarme una realidad y luego tratarla como si realmente existiera. Entonces, un país con su gastronomía, con su cultura, sus reyes, sus dictadores y todo esto. Y el primero de los 3 títulos es Los ojos vacíos. Entonces, mediante esta invención he procurado relatar una versión mía aplicada a un país ficticio de de los movimientos políticos predominantes o más importantes del siglo XX. Entonces, Los ojos vacíos recoge una dictadura de tipo
católico fascista en este país. El siguiente título, que está sin publicar, pero está terminado, que se titula La Gran Maribián, hace lo propio con un personaje, por cierto, que está en Los Ojos Vacíos, hace lo propio con un régimen de tipo colectivista, comunista, etc. Y el último título, que sí está publicado, y es Bami sin sombra, vuelve a centrarse en ese país, pero durante un periodo democrático. Esos libros son de todos los míos los que menos repercusión han tenido. Y quizá son aquellos que yo elegiría si tuviera que presentarme ante un tribunal literario particularmente severo. En alguna ocasión te he oído decir que Los Ojos Vacíos es una de tus... Sí, Los Ojos Vacíos es una debilidad mía, es uno de los libros que yo he podido escribir con mayor libertad al principio, es decir, porque yo tenía todos los elementos y el lector no tenía ninguno. Si yo escribo una novela centrada en Pamplona, cualquier lector, particularmente si es de esa ciudad, tiene unos datos previos a la novela. De ahí que yo me tuviera que documentar para dar una impresión de realidad. Esto es una actitud propia del escritor realista. Va a hemerotecas, va a las ciudades, saca fotografías, etc. Pero si yo coloco esto en un país que no existe todavía, el lector está a dos velas. Y esto me daba a mí una enorme libertad. Esa libertad yo la iba perdiendo con cada frase que escribía. Es decir, con cada afirmación yo iba perdiendo mi capacidad de inventar. Es decir, a partir de las afirmaciones dadas, yo tenía después que ajustarme a ellas para no contradecirme y para que no se cayera todo el edificio de la verosimilitud. Entonces, el trabajo era exactamente el contrario de aquel que se documenta. Es decir, yo tomaba notas cuando terminaba los capítulos. Es decir, asuntos pendientes los titulaba. Y ponía ahí en mi cuadernito de notas, ojo, no olvidar que, yo qué sé, que la calle se llama así, o que el rey este murió de esta manera, o vivió en este siglo. Es decir, que a medida que iba avanzando iba perdiendo esa libertad. Y claro, el último de los tres libros, por cierto, los tres son interdependientes, se pueden leer sueltos, pero el último de los tres libros me obligó a leer las notas del primero y del siguiente. Para mí, vamos a decir, por la fuerza y por la cantidad de la inventiva, estos libros para mí son de los míos, son aquellos con los que de verdad yo me presentaría ante un tribunal. Es un ciclo cerrado. Es un ciclo cerrado. Los tres títulos, incluyendo La Gran Maribián, que todavía no se ha publicado. Se acabó. Sí, ese caramelo está totalmente ya chupado. Sí. Hay otros títulos que son mucho más cercanos a realidades concretas. El trompetista de la Utopía está muy pegado a tierra navarra, que tú conoces bien. Sí. Aunque tiene un trasfondo personal que nadie conoce y que nadie tiene por qué conocer, pero en ese libro yo elaboré o trabajé sobre algunas cuestiones íntimas, personales, que están ahí expresadas y que el lector no tiene por qué conocer, porque además no forman parte de lo que se narra. Pero vamos a decir que estas partes están sustentadas en vivencias personales, ¿no? Bueno, ese libro sí me obligó a viajar, a meterme en bares y en casas privadas. Me recuerdo en Estella tomando nota de las expresiones del lugar, tomando notas de los pintarrajos que algunos hacían en las puertas de los servicios, de las tabernas. Hay un trabajo lingüístico que la crítica percibió, es decir, desde el tipo que está inmerso en el habla pasota aquella de los años 80 de Madrid, hasta los navarrismos que él empieza a introducir en su habla cuando vuelve a su tierra natal. Y ahí hay una niña que aparece exactamente en el centro de la novela y que cambia el personaje. El libro fue adaptado al cine, con fortuna a mi juicio, aunque la película no es ni tenía por qué ser fiel a la trama del libro. En El trompetista hay mucho humor, mucha comicidad, porque
el personaje protagonista, Benny Lacun, se presta mucho a las situaciones ridículas. Hay un juego literario que consistía en escribir un capítulo serio, dramático, y uno descacharrante, jocoso. Y esta alternancia se mantiene hasta el final. Esta alternancia estaba en la película, aunque quienes la hicieron no conocían exactamente esta técnica que yo había seguido, pero ellos mantuvieron esa alternancia entre lo serio, triste, dramático, y lo jocoso, desenfadado. Sí, y finalmente triunfa lo jocoso. Esa novela termina bien, a pesar de los muertos, del suicidio de uno de los personajes. Yo estaba decidido a que terminara con la parte jocosa, vamos a decir. Lo cual también algunos reprochan. Hay personas a las que no les gusta que los libros terminen bien. Si terminan mal, entonces no gustan a otros. Es imposible satisfacer a todo el mundo. Y luego, lo que más gracia me hace son aquellos que se expresan públicamente sobre sus lecturas y consideran que algún personaje no es creíble, aunque sea trasunto de otro que exista en la vida real del escritor. Eso me pasó con El trompetista de Utopía, lo cual no tiene ninguna importancia. También pesa mucho el humor en Viaje con Clara por Alemania, que es otra novela muy pegada a la realidad, esta vez la realidad de tu país de adopción. Sí, porque yo venía de escribir un libro dramático centrado en las víctimas del terrorismo de ETA, entonces yo tenía una gran necesidad de, primero, escribir sobre Alemania, donde llevaba viviendo 20 y tantos años sin haber escrito ni media línea sobre ese país. No sé por qué, quizá porque lo tenía tan cercano que no reparaba en él, cosa que suele ocurrir. Y tenía una gran necesidad de hacer sonreír a la gente. Y entonces hice un esfuerzo por hacer un texto que no fuera superficial. No tiene por qué serlo, el humor no tiene por qué ser superficial, aunque la gente piensa que el jiji jaja solo es posible cuando uno expone o expresa la superficie, la piel de la realidad. Y aunque no descarté ciertas zonas problemáticas de las personas, adrede escribí un texto que está salpicado de situaciones jocosas, de anécdotas, de episodios, de caídas, de bromas, con una historia matrimonial entre dos personas que a veces discuten, pero que tienen un fondo de bondad, que tienen buen corazón, con un narrador que es un cabroncete, como muchos de mis narradores cuando se expresan en primera persona, pero sin las esquinas, sin las dobleces del narrador de Fuegos con Limón, que era malo, aquel era malo, era retorcido, era vengativo y era rencoroso. El de Viaje con Clara por Alemania, no, es uno que percibe el mal que podría hacer, a veces incluso lo recrea en su mente, pero nunca lo perpetra. Y eso formaba parte del juego. Tiene un aspecto ese libro, bueno, por un lado es una especie de libro de viajes que no es libro de viajes, o que se toma un poco a broma la literatura de viajes. Claro. Y por otro lado está el personaje de la escritora, que también se presta a mucho cachondeo. Sí, aunque la pobre está vista por los ojos de él. Claro. Pero claro, ¿qué libro de viajes puede ser aquel escrito por un señor al que no le gusta la literatura y viaja a desgana? Claro, el viaje es de su mujer, no se lo puede boicotear, aunque a veces solamente le hace unas faenas muy grandes. Es un tipo al que le dan de lado las fachadas góticas, románicas. Es un tipo que colecciona pequeños placeres. Él tiene unos ritos privados en los que predomina el ejercicio del placer. Además, ni siquiera le gustan los grandes placeres, que son trabajosos o que dejan una huella excesivamente grande en la persona, determinan demasiado la vida. Le gustan los pequeños placeres de la vida, los colecciona además. Los placeres del paladar, o los del olfato, o los del oído.
y además va por las calles buscándolos. ¿Sí? Cuando hace los recados que le manda la mujer, él procura de alguna manera reservarse pequeños espacios donde acumular, como un ratoncito, acumular pequeñas felicidades. Una cerveza fresca en un momento determinado, o también un rostro bello que encuentra por la calle. Y el colmo para él es lo que considera el momento perfecto, que puede durar muy poco, y en el que además no tiene por qué tener una sensación física, sino una especie como de olvido del cuerpo, una identificación con el aire, con el entorno, y esto para él es lo máximo. El momento Blam. Es el momento Blam, llamado así porque una puerta de un coche, Blam, le interrumpió uno de ellos, y a partir de ahí fue consciente de que tenía de vez en cuando estos momentos, no continuamente, y les puso el nombre de Blam. Y además no los comparte con nadie. Su mujer no sabe de esto. Solo puede producir un olor o simplemente una sensación de sueño en un lugar recogido, una bebida en un momento determinado que lo colma, no sé, de una especie como de equilibrio con su entorno. Es un vividor en el mejor sentido de la expresión. Es un vividor de arriba a abajo, aunque en todo el libro no vive un gran acontecimiento, cosa que algún crítico me ha reprochado, ¿no? Precisamente porque no veían lo que yo considero que es esencial, que es la convivencia con los objetos, o con los fenómenos atmosféricos, con lo que metemos por la boca, con lo que olemos. Eso para mí era lo fundamental, aparte de ofrecer escritura, naturalmente, porque esto está expresado de una manera, vamos a decir, que obedece a una intención literaria evidente, aunque el tipo considera que escribe como le da la gana, puesto que no escribe para que nadie lea lo que está haciendo. Esa jugada también le sale mal al final, porque al final lo que hace se convierte en un libro. Es decir, que al final sí viajó y dejó una crónica. Así que él hizo el trabajo que en principio le correspondía a la mujer. Y eso es lo que recibe el lector de mi libro. Has mencionado antes el contraste entre este libro y el anterior. Tus libros de cuentos han sido bastante sombríos, sobre todo los dos primeros, No ser no duele y Los peces de la amargura. Esto lo descubrí con posterioridad. Por alguna razón que desconozco, cuando escribía cuentos, abordaba temas trágicos y me expresaba con tenebrismo o con crudeza. No sé por qué, quizá porque cuando los escribo me siento muy cercano a la poesía. Cuando escribía poesía yo me negaba el humor, porque consideraba que el humor en poesía se expresa necesariamente con tonos menores. Esta convicción la sigo profesando. Quizá por eso mis cuentos sean tan fuertes, tan trágicos, tan dolorosos, tan brutos, en suma. Quise romper esto con el último libro de cuentos, con el vigilante del fiordo, y hacer una especie de ensalada en la que hubiera piezas pues dolorosas. Hay una que recoge un rosario de historias sobre los atentados del 11M en Madrid. Claro, ahí no me puedo permitir la frivolidad, estoy tratando sobre un dolor real ajeno. Pero hay otras piezas que son risueñas y que la crítica ha considerado menores porque no son tan impresionantes quizá. Para mí me costaban bastante esfuerzo. A veces cuesta mucho esfuerzo darle un remate risueño a una historia. Eso no es tan fácil como algunos quizás se piensen. En este último libro, El vigilante del fiordo, quise estar yo como escritor completo, es decir, en mis facetas serias, pero también en las humorísticas, en lugar de hacer un libro con cuentos homogéneos, que girasen todos en torno a una misma motivación, en torno a un mismo centro temático. Es lo que hiciste con los dos libros anteriores de cuentos, con No ser no duele y Los peces de la amargura, que son mucho más, están mucho más ligados los cuentos que integraste.
Sí, bueno, los cuentos de los peces de la amargura son distintas facetas de una cuestión, de la misma cuestión. Los cuentos de No ser, no duele están centrados en maldades humanas, en la muerte. Es decir, no es un libro para optimistas que quieran conservar el optimismo, ni quizá para pesimistas que quieran superar su pesimismo, porque realmente es un libro brutal. Es decir, que cada historia encaraba algún tipo doloroso de faceta humana, ya fuera el sadismo o yo qué sé, la traición, todo lo feo y lo malo estaba recogido en aquellas historias. Incluso el título es cínico, No ser, no duele, es decir, que casi es mejor no ser en un mundo como el nuestro, horroroso y tal. Aunque yo sé que el mundo este tiene otras facetas mucho más agradables, evidentemente, y que también tienen que entrar en mi obra alguna vez. Los peces de la amargura es probablemente el libro tuyo que ha tenido más repercusión, más eco. Sí. Los peces de la amargura es mi libro más leído. Por desgracia el tema ha estado vigente, yo no sé si alguna vez volverá, esperemos que no. Por otro lado, este libro introduce una serie de aspectos humanos en este tema del terrorismo que escaseaban, y quizá esto causó sorpresa a muchas personas. Estamos acostumbrados a las noticias de los periódicos en las que se les quita el rostro a las personas, ya sean agresores o sean víctimas, o se les concede simplemente el día en que son noticia, un nombre, etcétera. Después desaparece el rostro y uno se convierte en terrorista o se convierte en víctima, es decir, en números de una estadística. Creo que es misión de la literatura salvar al individuo, es decir, darle un albergue al individuo, haya hecho lo que haya hecho. Es decir, colocar al individuo en la historia, poner nombres propios a los protagonistas de los acontecimientos. Y esto parece que tocó el corazón de bastante gente y vamos, tuvo y sigue teniendo bastantes repercusiones, en mi libro más reeditado hasta ahora, claramente. Incluso, yo asumo que esto es así, pero me ha ocurrido en cantidad de ocasiones que he ido a ciudades de por ahí a presentar un libro y al final, cuando llega el turno de las preguntas, el público o parte del público olvida el libro que yo acabo de presentar, acabo de publicar, y me preguntan de nuevo y una vez más sobre los peces de la amargura, ¿no? Bueno, no pasa nada, hay cosas peores. Pero claro, toda mi obra no se puede limitar a ese libro. Bueno, vamos a otras cosas que también has escrito y han tenido incluso buena acogida, los libros para niños. Mis libros para niños, a los que ya he dejado de dedicarme, nacieron de mi paternidad, en primer lugar, y de mi contacto con los alumnos jovencitos. Es decir, que nacían de una situación natural. Yo contaba cuentos a mis hijas y también contaba cuentos, historias, anécdotas, episodios de todas clases a los alumnos. Y entonces, en alguna ocasión vi que los textos que a veces aparecían en los libros eran muy difíciles y yo los reescribía para ellos. Y entonces ya de ahí a escribir mis propios textos era medio paso. Y eso es lo que hice. Escribí algunos textos, algunas historias pensadas para mis alumnos, también para mis hijas, y luego las probaba con ellos. De manera que veía si algún pasaje era excesivamente complicado o no les hacía gracia, entonces lo cambiaba. Y hecho esto, pues tomé la decisión un día de ofrecerlos a una editorial y efectivamente, bueno, pues los publicaron. Y incluso llegué a escribir un texto relativamente largo, La vida de un piojo llamado Matías, que es un libro que me ha dado muchas alegrías, por cierto, inspirado en los numerosos carteles que aparecían de vez en cuando en el claustro de profesores
donde en lengua alemana ponían piojos en la clase 3B o en la 2A, o un cartelito allí, preguntar o decirle a la madre de Christian Maya que su hijo tiene piojos. Entonces yo vi que la presencia del piojo en los colegios, por mucha higiene que haya, es continua. Si hay mucha higiene, el piojo está limpio, pero no desaparece. Y entonces se me ocurrió hacer una especie de lazarillo de Tormes, pero llevado al mundo de los piojos, contado por un piojo mismo, desde que nace y tal, hasta que llega al final a una situación de equilibrio. Ese libro me ha dado mucha alegría, se ha traducido a otros idiomas, se hizo una estupenda adaptación al teatro de títeres, que recorrió teatros de España durante 3 años, y pues fue una broma que, vamos, despaché en pocos días. Otro tipo de escrito que has practicado constantemente, ha ido apareciendo por ahí, es el aforismo. Sí, y todavía, sí. Le tengo una gran creencia al aforismo. Yo no soy un filósofo, tampoco soy muy bueno analizando, pero me gusta derramar pensamientos, ocurrencias en forma de frases que pegan de algún lado, que entran en quien pueda leerlas por algún flanco inesperado. El aforismo me permite el ejercicio de la ironía y, bueno, me vienen, no los busco, no me siento a escribir aforismos. Si alguna vez he caído en el error de hacer esto, no me ha venido ninguno, o me vienen muy forzados. Entonces, me llegan, me vienen. Voy en avión, en un viaje, y por esto me ha ocurrido, me tomo un vinito y de repente me salen 4 o 5 y los apunto allí y luego en cualquier papel, a veces en una servilleta que me han dado, y los llevo conmigo y lo voy repasando hasta que la formulación es redonda. O sea, el aforismo tiene que ser redondo como una bola de billar, o sea, no se le puede hincar el diente por ningún sitio. Y lo decisivo para mí es no tanto el pensamiento, pero los pensamientos los puede tener cualquiera. La pequeñez humana, combatir la arrogancia, en fin, todo esto, no la frase absurda, sino la formulación. Y luego los publico porque me los aceptan, curiosamente, en muchos sitios. Y me gusta mucho que luego se distribuyen por ahí en internet, a veces sin mi nombre ni nada, unos se los colocan allí en el encabezado de sus blogs, y me da la sensación como de haber tirado unas semillitas de las que luego sale una pequeña flor, no sé, eso es una actividad esporádica, porque desgraciadamente no se me ocurren muchos, pero bastante antigua en mí. No se me ocurren muchos, raro es el año que yo pase de 20, y la mayoría se pierden. Caen porque superar el entusiasmo inicial me parecen chorradas. Esto me pasa continuamente, es decir, se me ocurre uno, lo anoto al instante para que no se me olvide, me parece una genialidad, si no, no lo anotaría, y al día siguiente me parece una bobada que me da vergüenza mirarme al espejo y ver la cara de alguien a quien se le ha ocurrido semejante chorrada y además se ha entusiasmado con ella. Así que el filtro, que es muy severo, lo pasan muy pocos. Y me han tentado para publicarlos alguna vez, pero no llegan para un libro, son muy pocos todavía. Son como unos, no me acuerdo cuántos, pero son como 50 páginas. Así. Un librito. Un librito alguna vez, sí. Bueno, y para terminar, ¿qué estás escribiendo ahora? Últimamente he estado muy productivo. En la editorial están asustados, pues les entregué varios libros a un mismo tiempo, y los libros no deben publicarse muy seguidos en el tiempo porque uno se solapa con el otro, uno mata al otro, esto no puede ser. Entonces ahora leo mucho. A pesar de leer mucho, considero que tengo unas enormes lagunas. Desgraciadamente no se puede leer de todo, ¿no? Y llevo años tratando de manera irónica la escritura en verso, la métrica, todas estas cosas
que algunos se identifican automáticamente con la poesía, y yo lo pongo en duda. De manera que he decidido predicar con el ejemplo y expresar una serie de intuiciones, de pensamientos, de ideas, inquietudes, por medio de la prosa. Es decir, me gustaría desarrollar recursos poéticos mediante la prosa. Una prosa que no tiene por qué ser la prosa bonita, bien sonante, convencional, sino otra. Y en eso estoy. Y estoy escribiendo otra vez con calma, con reflexión, buscando o tratando de expresarme a mí mismo, que es uno de los pudores que yo tengo. Tengo una gran incapacidad de escribir autobiografía. Es que enseguida se me va la mano para atrás. Entonces, el recurso que yo he utilizado para expresar cosas personales ha sido la narrativa. Entonces, invento trasuntos a los que hago vivir a veces en lugares en los que ni siquiera he estado, vivencias que he tenido. Y ahora estoy haciendo un intento, me estoy obligando a abrirme, a desvelarme. Pero no como ciudadano que ha vivido aquí o allá en este año y estuvo allí y conoció a tal o cual. Eso no lo voy a hacer nunca. Y estoy en eso. Es un intento de desvelarme, de intentar lo poético y por tanto de intentar el poema, pero no el poema como tradicionalmente se sigue practicando. ¿Ese proyecto tiene título que se pueda confesar? Tiene un título que quizás sea definitivo y es Autorretrato sin mí, que además ya dice la intención del libro. No es la primera vez que lo primero que se me ocurre es el libro y luego la primera línea y la segunda hasta lo último. Bueno, pues muchas gracias. Pues de nada.